Hoy les preparé una pasta con pollo al horno que queda riquisísima y aparte es fácil de prepararla. Espero que se queden a verla. Hola, bienvenidos a mi canal El Sazón de Silvia. Los ingredientes que necesitamos, recuerden, no es necesario que anoten nada. Aquí abajo en la descripción del video o al final de este van a encontrar la lista para preparar esta deliciosa pasta con pollo al horno. Pues ahora sí, manos a la obra. Los 2 litros de agua que tenía reservada la puse a hervir. Cuando suelte el hervor vamos a agregarle una cucharada sopera, así copeteada, de sal. Y aquí vamos a agregar la pasta, la que hayan elegido. Vamos a revolver y la pasta va a durar, depende de la pasta que hayan comprado. Aquí en mi paquete decía que aproximadamente en 12 minutos está lista. Ustedes se fijan en su paquete en cuántos minutos queda al dente. En lo que la pasta está lista, podemos ir aventajando. Aquí en un sartén vamos a agregar el aceite. Agregamos también el trocito de mantequilla. Lleva aceite para que la mantequilla no se vaya a dorar tan rápido. Vamos a agregar el ajo que tenemos picado. Vamos a mezclar aquí. Vamos a dorarlo ligeramente el ajo, que empiece a soltar su olor y su sabor, para después agregarle el pollo que ya tenemos partido. Inmediatamente el ajo ya empieza a soltar su aroma y es cuando vamos a agregarle el pollo. El horno ya le prendí para que se vaya precalentando, más o menos unos 15 minutos, y así vamos ganándole al tiempo. Esta pasta es tan sencilla que de verdad la van a adorar. Al pollo le vamos a agregar sal, le voy a agregar sal molida para que no nos vaya a salir unos trocitos ahí de sal. Agregamos también pimienta al gusto. Vamos a revolver bien y vamos a esperar a que el pollo quede dorado, un poco dorado nada más. La pasta ya está lista, le voy a apagar, está al dente y la voy a escurrir. El pollo ya está sofrito, ahora vamos a agregarle la crema. De la crema pueden agregar media crema, crema ácida, crema para batir, no importa cuál le agreguen. Yo aquí le puse crema, media crema. Vamos mezclando y en este momento vamos a agregar las especias que tenemos listas. Aquí tengo la mejorana, que la vamos a desbaratar un poco, que quede así hecha polvito. La vamos a rociar y agregamos también la albahaca seca. Parece que tuviera mucha mantequilla o aceite, pero recuerden que falta agregarle la pasta, así es que no se preocupen. Vamos a esperar a que suelte el hervor para agregar la pasta. La crema ya comenzó a hervir. Voy a agregarle el chipotle que tengo aquí en trocitos. El chipotle va a ser la cantidad que ustedes quieran. Si no quieren que quede un poquito picoso, lo pueden suprimir. Ahora sí, agregamos la pasta y revolvemos. Esta pasta queda increíble. Vean qué cremosa está y falta llevarla al horno. La vamos a dejar aquí un momentito que hierva, un minutito nada más, para que no se nos reseque demasiado. Y recuerden que falta llevarla al horno. La pasta ya la retiré del fuego. Ahora en un molde la voy a vaciar para llevarla al horno. Vean qué cremosa se ve y huele delicioso. La vamos a acomodar aquí un poquito que quede pareja y vamos a empezar a agregarle los quesos. Aquí vamos a empezar a ponerle en toda la parte de arriba queso. Listo. Y el pan molido es para darle más color a la pasta. Se va a dorar rápidamente y le va a dar ese toque así especial de las pastas que queda hermosa.
y aparte también le da buen sabor. Este pan molido que estoy usando lo compré sazonado, tiene especias y queda muy rico. Se va a ocupar menos de las 3 cucharadas soperas que les había dicho. Bueno, ya que está listo con el pan molido, vamos a rallarle un poco de queso parmesano, o mucho. Esto es la cantidad que cada quien quiera, pero le va a dar mucho sabor. Ya que le agregamos el queso parmesano, la vamos a llevar al horno hasta que el queso gratine o que quede ya dorada, como ustedes la quieran sacar del horno. Ya estando el queso fundido, la podemos sacar. Lista. Horno precalentado, 180 grados, y van checándole a qué hora la quieren sacar. La pasta ya la saqué del horno, vean, todavía está hirviendo. Lo único que le falta es agregarle un poquito de perejil, aquí que le dé color. El perejil también se lo pueden poner antes de llevarlo al horno, pero le cambia mucho el color. Entonces así queda como más fresco. Muchísimas gracias por haber visto la receta. Ojalá que preparen la pasta con pollo al horno, que quedó riquísima. Recuerden mandarme su comentario a ver si les gustó y cómo les quedó su pasta. Pues aquí nos vemos en la próxima receta y recuerden suscribirse a mi canal El Sazón de Silvia, compartirlo con sus amigos y deditos arriba. Y yo, vean, me voy a quedar disfrutando mi pasta con pollo, que huele riquísimo. Espectacular, prepárenla. Los ingredientes que necesitamos es un paquete de pasta que puedan cocer. Este paquete es de 200 gramos. Tengo aquí 200 gramos de filete de pollo ya partido en cuadritos, una cucharada sopera de aceite, queso parmesano que vamos a ocupar para rallar, 3 cucharadas de pan molido, 2 dientes de ajo picado. Tengo aquí unos trocitos de chile chipotle, eran 2 pequeños que los partí en pedacitos, un trocito de mantequilla, perejil ocupamos para espolvorearle la cantidad que ustedes gusten, y aquí tengo media cucharada cafetera de albahaca seca y media cucharada cafetera de mejorana seca también. Y tengo media taza de queso manchego rallado, una taza de crema, tengo sal y pimienta al gusto, ya saben que ese es al gusto. Tengo 2 litros de agua para cocer la pasta y sal de grano para agregarle al agua donde va la pasta. Son todos los ingredientes, pues ahora sí, manos a la obra.